Y la clase de mañana es simplemente digestión. Y la digestión, si bien se da a lo largo de todo el tubo digestivo, se puede resumir en una tabla. Pero... Debería traerla, no sé. ¿Ah? Debería traer la tabla y no se la Eso voy a intentar hacer mañana. Voy a intentarlo, depende del tiempo que tenga para hacerlo hoy día. Ok, entonces seguimos con la secreción de productos que van a participar en la digestión. En este caso vamos a ver comprender y las funciones del hígado como órgano del sistema digestivo. Y hay como 2 o 3 cosas importantes que decir del hígado. Primero, refiriéndose a su anatomía, el hígado tiene la siguiente particularidad. A través del hígado llega a él una arteria y desde la arteria sale una vena, pero también al hígado entra una vena que viene directamente del intestino. Por lo tanto se genera un sistema portal. Un sistema portal en donde todo el contenido que pasa por el sistema digestivo, inmediatamente antes de pasar de cualquier parte, pasa inmediatamente por el hígado. Por lo tanto, en el hígado se puede controlar el contenido de la absorción. Todo lo que se absorbió se monitorea inmediatamente a nivel hepático. Acá tenemos el sistema digestivo, venas, ¿cierto? Y las venas van a pasar por el hígado además de las arterias correspondientes. Es decir, tenemos un sistema portal, el sistema porta hepático. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la función? Monitorear todo lo que se absorbe a nivel estomacal. El hígado está organizado en lóbulos. ¿Y qué es lo que significa un lóbulo? Y aquí tenemos una circulación bastante particular. En el lóbulo tenemos de manera central una vena, tenemos en azul, en verde, tenemos un conducto biliar que va desde el centro, en el centro tenemos la vena, y al final tenemos como una especie de receptáculo que corresponde al conducto biliar. Por lo tanto, todo lo que secreten estas células va a ser recopilado por el conducto biliar. Si se fijan acá tenemos tenemos una vena central, que esa es la característica, viene de un sistema portal que se vasculariza en una vena. La vena genera haces conductores que van a desencadenar en una arteria y también presenta haces conductores que van a desencadenar en un conducto linfático. Conducto biliar. En un conducto biliar, nada que el linfa, en un conducto biliar, y también, ¿cierto?, presenta conductos linfáticos para recuperar el plasma que se escapa, en este caso, de las células. Es decir, tenemos un conducto biliar, de bilis, un conducto linfático, como en toda la circulación general, y lo importante es, ¿cierto?, que tenemos una vena central, y desde la vena, desde el centro, la circulación es el sentido en este caso, desde el centro hacia la periferia, con el fin de que se produzca en este caso el producto de secreción, incluso puede ser considerado de excreción, porque en él se elimina sustancia que es la bilis. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener la recolección de la bilis hacia la periferia. También, característica, creo que es importante decirlo, así como ingresa una vena que viene del sistema digestivo, también van al mismo tiempo arterias que van a llevar sangre fresca al hígado con el fin de nutrirlo y nutrir todos sus tejidos. El conducto biliar, ¿cierto?, lleva la bilis hacia los conductos biliares, y las células, en este caso células de Cooper, ¿cierto?, que van a ser macrófagos que van a principalmente supervisar cuando se absorben las grasas no entran a la sangre. Eso lo vamos a ver después, pero tengo que mencionarlo ahora. Las grasas entran al sistema linfático. Es decir, la grasa se transportan a través de la linfa. Y la linfa se debe monitorear constantemente su condición de esterilidad. Por lo tanto, se asocia una población inmediatamente cercana de macrófagos, ¿cierto?, que vayan supervisando la presencia, ¿cierto?, de infecciones o no, inmediatamente en donde se están filtrando sustancias. Y vasos linfáticos para drenar. El hígado cumple un conjunto de funciones que son vitales para el organismo, las voy a indicar todas. Muchas funciones, el hígado hematopoyético, pero desde el punto de vista digestivo tenemos varias. Se absorben en el tracto gastrointestinal bilirruina, nutrientes, drogas y sustancias extrañas. En el hígado, ¿cierto?, van a ser
metabolizadas, eliminadas, absorbidas, modificadas, etc. Y se secreta hacia el duodeno, esto es respecto al tracto digestivo, se secretan sales biliares, que es parte de la bilis, bilirrubina, que es parte de la bilis, agua, iones y fosfolípidos, ¿cierto?, que también van a ser componentes de la bilis. Y aquí falta indicar colesterol, que también es parte de la bilis o está incluido dentro de los fosfolípidos. Hacia la circulación, desde la circulación se va a entregar también, y aquí viene la parte, la bilirrubina, que es parte de la degradación del grupo M de la hemoglobina, es decir, se van a recuperar. ¿Y de dónde viene esto? Finalmente desde el vaso, en el vaso donde se realiza la renovación de células de la sangre y el reciclaje de sustancias, los metabolitos de hormonas y drogas y nutrientes, ¿cierto? Y se secretan glucosa. Recuerden que el hígado es uno de los principales almacenadores de glucógeno para entregarlo como glucosa, proteínas plasmáticas, todas las que podamos imaginar, factores de coagulación, todas esas proteínas producidas por el hígado, la transformación de los residuos nitrogenados en urea para que disminuyan su toxicidad, vitamina D, somatomedinas y metabolitos para eliminar también son producto de la actividad del hígado. El hígado hace prácticamente de todo, es uno de los órganos más activos de nuestro organismo, con prácticamente funciones en todos los sistemas. La unidad funcional del hígado corresponde a los hepatocitos, que son células que se definen como cúbicas, que son las que realizan las funciones de detoxificación, y también se consideran como funciones o unidades estructurales los conductos biliares, que son los conductos, ¿cierto?, que van a conducir a la formación, concentración y transporte de la bilis. Se consideran los hepatocitos y los conductos como unidades funcionales y estructurales. Todos los conductos biliares, los pequeños conductos, confluyen a través del órgano. El hígado es un órgano lobulado, construyen a través del conducto común hepático, y aquí tienen dos opciones. Una opción es que directamente la bilis se vierta al duodeno por el esfínter de Oddi, es una opción, o el exceso de bilis se almacene en la vesícula biliar. Son dos opciones, no es necesario que se almacene en la vesícula, ¿sí? De hecho, es tanta se considera que la vesícula tiene la posibilidad de almacenar como 20 mililitros, pero se secretan al día como 1,5 litros de bilis. Por lo tanto, parte importante de la función de la vesícula biliar tiene que ver con la concentración de la bilis. ¿Sí? Es decir, se concentra, se elimina agua, iones, y vamos a ver cuáles son los problemas asociados a ellos. Si se concentran demasiados, la bilis, síntesis y secreción de bilis, ¿cuál es la función de la bilis particularmente? Preguntas habituales. La bilis no tiene enzimas digestivas. Primera característica. La función de la bilis es la emulsión, principalmente la emulsión de las grasas y ácidos grasos. ¿Qué es lo que significa emulsionar? Significa transformar una gota grande en muchas gotitas chiquititas para que sobre ella puedan actuar las enzimas digestivas. Esa es la función de la bilis. Es decir, no tiene enzimas digestivas, pero parte las gotas grandes de grasas en gotas tan pequeñitas que sobre ella puedan actuar las enzimas digestivas. Esa es su función. Y además, sus otras funciones tienen que ver con que son medios de excreción de bilirrubina y también medios de excreción y control, porque aquí hay que ser bastante cuidadosos, del colesterol. Es decir, la bilis permite la precipitación del colesterol, pero también permite la absorción de colesterol. De hecho, cuando hay deficiencia de función biliar, se manifiesta como problemas metabólicos de falta de ácidos grasos en las personas. Es decir, no se absorbe el colesterol y eso conlleva a un problema. ¿Sí? También tiene esas funciones. ¿Ok? Entonces tiene varias funciones asociadas. Ayuda en la digestión, absorción de lípidos y como medio de excreción de sustancias, bilirrubina y colesterol, pero también absorción de colesterol. Aquí hay una cosa súper controlada. Emulsionar significa lo siguiente: transformar las pequeñas gotas grandes en gotas más pequeñitas para permitir la digestión y luego finalmente la absorción.
La bilis es secretada activamente por dos tipos de células, por tanto por los hepatocitos, que acá están representados, las dos son hepatocitos en este caso, por los hepatocitos y por las células del ducto. Es decir, la masa del hígado produce bilis y también las mismas células que forman el conducto y que van confluyendo en el conducto también producen bilis. Es decir, se produce en las dos poblaciones celulares, en este caso del hígado. Características importantes de la bilis. Acá está indicada otra célula. Estas son las células, en este caso del conducto, y estas son las células, los hepatocitos, que van a ser las secretoras activas. ¿Qué es lo que tiene la bilis y cuál es su característica? La bilis está compuesta por sales biliares, agua, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y sales, y bicarbonato. Pero, si se fijan, la bilis que sale del hígado no es igual a la que se encuentra almacenada en la vesícula biliar. En la vesícula biliar se da la concentración de la bilis, y su concentración puede ir desde el doble hasta más de 10 veces su concentración. Por ejemplo, ¿en dónde se representa principalmente con respecto a las sales biliares? Tenemos 1 gramo cuando sale del hígado, pero cuando está en la bilis, en este caso tenemos 6 gramos por decilitro, es decir, se concentra. Se le elimina el agua principalmente cuando está en la vesícula biliar, dado este problema. Se secreta constantemente, pero la vesícula biliar tiene una capacidad pequeñita de almacenar. Como tiene una pequeña capacidad de almacenar, para permitirlo se concentra. ¿Y cuál es la forma de concentrarla? Principalmente eliminando un poco de agua y concentrando las sales. Profe, ¿cuál es la función de que se almacene? La función de que se almacene es que como no comemos continuamente, comemos a veces nomás, que cuando comamos tengamos un stock para liberarlo en ese momento. Ese es el objetivo de que se almacene. ¿Sí? Porque la función principalmente se libera por estímulo a las grasas en el duodeno. O sea, cuando comemos grasa se libera. Principalmente cuando comemos grasa. De hecho, la vesícula biliar se almacena y se concentra la bilis hasta 20 veces. Es decir, súper importante el mecanismo de concentración. ¿Cómo era? ¿Vesícula biliar y el otro era? En la bilis en el hígado. ¿Bilis y vesícula biliar? Esta es la bilis secretada por el hígado. Y esta es la bilis almacenada en la vesícula biliar. La bilis se secreta en el hígado y se almacena el exceso en la vesícula biliar. ¿Y cuál es la función de la vesícula biliar? Almacenar la concentración más de 20 veces. ¿Quién controla eso? ¿Que pase directo o que se almacene? El que se almacene, la presencia de comida principalmente en el duodeno y de grasas. Si hay grasas directamente, si uno come constantemente grasas, se va vaciando constantemente directamente. Si estamos en un periodo de ayuno, se almacena en la vesícula biliar. Entonces, tenemos lo siguiente, que la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Odis. Es decir, tenemos una hormona, ¿cierto? La colecistoquinina se secreta en el duodeno en respuesta a los ácidos grasos y colesterol. Por lo tanto, cuando se detectan ácidos grasos y colesterol, se produce, ¿cierto?, la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Odis, permitiendo el vaciamiento hacia el duodeno. ¿Dónde se secreta la colecistoquinina? Se secreta en la primera porción del duodeno. ¿Cuál es el problema de concentrar la bilis? El problema de concentrar la bilis es, como se concentra demasiado, hay sales, colesterol y algunas otras sustancias de desecho. El problema de concentrarlo, si tengo sales, imaginen tengo agua con sal, ¿qué ocurre cuando le empiezo a quitar el agua? Tengo agua con sal y le empiezo a quitar el agua. Se cristaliza, quedan los cristales. Se forman cristales. ¿Sí? Y aquí ocurre lo mismo. Existe una tendencia a que las sales biliares se cristalicen, pero el problema de la cristalización de las sales biliares son solubles en agua, no es ningún problema. El problema es que cuando las sales biliares están muy altas y los porcentajes de colesterol están muy altos, conduce a la formación de cálculos biliares. ¿Sí? Es decir, sales, y las sales capturan el colesterol, ¿cierto?, y forman una roca. ¿Cuáles son las medidas? Y eso
la pérdida de agua, es decir, la deshidratación. Por lo tanto, para evitar la formación de cálculos biliares, primero, aumentar la concentración de agua. Las de sales biliares no hay nada que hacer. Y la otra, disminuir la concentración de colesterol. ¿Sí? Disminuyendo la concentración del colesterol en la dieta, finalmente, ¿qué es lo que va a aparecer como producto de desecho? Se evita la aparición de cálculos biliares. Se los vuelvo a repetir. Profe, ¿y qué factor influye en lo que es genética? ¿Uno tiene nada que ver? En lo que comí, en lo que soy, en tu color de piel, en absolutamente todo lo que Pero somos. es que yo he escuchado a personas que dicen, no, es que yo tengo cálculos por genética. Sí, porque la genética se le echa. Somos todos nosotros lo que nuestra genética determina y nuestro ambiente limita. Esa es una máxima general. Es decir, todo lo que somos y podamos ser está contenido genéticamente, así que es una explicación a lo que no tiene explicación finalmente. Ah, ya. Es cuando no sabemos la causa y está, es genética, ahí está. Es tuya. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetirlo. Importante para evitar la formación de cálculos biliares, ¿cierto? ¿Por qué se forman? Primero porque tengo una sal que se concentra, una sal que pierde el agua y entre medio tengo colesterol. La concentración de sales es el producto de las sales biliares, no hay nada que hacer. Es decir, la sal va a estar. ¿Qué es lo que puedo controlar? La ingesta de agua para evitar una extrema deshidratación, primera cosa. Y segundo, disminuir la concentración de colesterol. Al haber bajas concentraciones de colesterol, se disminuye importantemente la disposición a la formación de cálculos biliares. ¿Sí? ¿Recuerdas esa frase? Disminución del colesterol. Aquí está entonces la formación de cálculos. ¿Y qué lugar el problema de los cálculos? Se forman y acá no causan ningún problema. El problema es cuando se ponen acá. Cuando se ponen en el conducto, ¿cierto? Y no permiten el vaciamiento de la vesícula. Ese es el problema. ¿Sí? Y ahí después yo no sé qué se hará. Ok, respecto a las sales biliares, las dos sales biliares más importantes corresponden a la glicina y a la taurina. Dos sales, ese es el nombre. Y lo importante de ellas provienen del metabolismo del colesterol. Es decir, el origen de las sales biliares corresponde en parte al colesterol, y aquí se da este mecanismo de control que es un poco extraño. Las sales biliares eliminan el colesterol, pero también permiten atrapar el colesterol para poder absorberlo. Es decir, ejercen un papel de control súper fino sobre el colesterol. Al mismo tiempo, las mismas sales biliares son parte de colesterol, atrapan colesterol y parte del colesterol lo permiten que se precipite y se elimine las heces fecales. Parte. Pero parte también hacen que se pueda absorber, o si no, no es posible absorberlo y ingresarlo al interior de la célula. Se juega un equilibrio ahí que entra. El papel más importante del equilibrio es más sistémico, tiene que ver con hepático más que local. A nivel local realiza prácticamente todo. Parte importante, de hecho aquí está, si bien las sales biliares son de colesterol, ¿cierto? El colesterol se excreta del organismo a través de la bilis. Es decir, fabrico con el colesterol sales biliares. Pero las mismas sales biliares me permiten de alguna forma absorberlo. El colesterol, si está en exceso, se elimina, si falta, se absorbe. El problema normalmente es cuando está en exceso, ¿cierto?, para el sistema cardiovascular, pero cuando es deficiencia de colesterol, también trae insuficiencias metabólicas. Mucho más grave. Recuerden que el colesterol es constituyente de la membrana plasmática, es constituyente de las hormonas esteroidales, es constituyente de las sales biliares, es decir, el colesterol forma muchas estructuras, por lo tanto no puede estar tampoco en menores concentraciones. 200 miligramos. Respecto el concepto de circulación. No aparece el concepto acá. Existe un concepto que tiene que ver con la circulación enterohepática, ¿cierto? Que tiene que ver con el reciclado de las sales biliares. Las sales biliares, si bien se ocupan para excretar colesterol, se reciclan. Y de hecho se piensa de que se reciclan aproximadamente 16 veces antes de ser eliminadas. Es decir, se secretan, se vierten en la bilis, en el tracto digestivo, y luego son absorbidas
activamente y pasadas nuevamente a la circulación. Es decir, las sales biliares se recuperan y se reciclan, ¿cierto? Y cuando hablamos de la recirculación, más del 90% de las sales es reabsorbida en la circulación enterohepática. ¿Qué significa enterohepática? Lo vuelvo a repetir. El interior del tubo digestivo, ¿cierto? Se absorben las sales biliares, son absorbidas y nuevamente, ¿cierto?, pasadas a la circulación para ser reutilizadas en la formación de nueva bilis. ¿Sí? ¿Y por qué pasan directamente al hígado nuevamente? Porque tenemos un sistema portal. Se absorben en el intestino, ¿cierto? ¿Y para dónde va a ir a dar? Inmediatamente va a ir a dar nuevamente al hígado, pero a la circulación del hígado, donde son recuperadas y nuevamente transformadas en bilis. Las sales biliares sirven para más de un episodio de digestión. Metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina no es nada importante. Bueno, y la canción, profe. Me sube la No, pero no es nada importante como una función extremadamente importante, no es, sino que la bilirrubina es simplemente la forma de reciclar y eliminar el grupo M de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una tasa de renovación de más o menos 120 días. Y cuando los voy a renovar, debo tomar la hemoglobina y metabolizarla, digerirla. Y en el proceso de digestión de la hemoglobina, normalmente se reutilizan los aminoácidos, pero con el grupo M, donde se encuentra unido el fierro, no hay mucho que hacer. Y lo que normalmente se hace, se elimina. Y tenemos que el proceso, ¿cierto?, es en el vaso, ¿cierto?, el grupo M es transformado primero en el plasma en biliverdina. Bilirrubina se transforma en biliverdina y que corresponde a una forma libre de la bilirrubina en el citoplasma. Bilirrubina, biliverdina, nada más. Es lo que tienen que asociar. Bilirrubina se transforma en biliverdina y luego la bilirrubina libre o conjugada es a nivel hepático, es eliminada a través de la bilis, es decir, se elimina aquí. ¿Dónde aparece la bilis? En el hepatocito, ¿cierto?, se incorpora a la bilis y en la bilis, ¿cierto?, finalmente se vierte al intestino, donde parte de ella va a ser eliminada en las heces fecales, pero parte de ella es absorbida y eliminada en la orina. Es decir, metabolismo de la bilirrubina, el grupo M, que es hemoglobina y fierro, se recicla, se degrada, ¿cierto?, se transforma en biliverdina. La biliverdina, ¿cierto?, es nuevamente liberada en el hígado a través de la circulación, transforma en bilirrubina libre, biliar, ¿cierto?, y se libera finalmente al intestino como parte de la bilis. Es decir, la bilis, ¿qué es lo que tiene? Parte de el producto de excreción de la eliminación o renovación de los glóbulos rojos. Eso es lo que vamos a tener, parte de la bilis. Y por lo tanto vamos a eliminar parte en las heces fecales y parte, ¿cierto?, va a ser eliminado a través de la orina. Importante de mencionar. ¿Qué tiene que ver la bilirrubina cuando las guaguitas tienen ictericia? No tengo idea. Porque cuando tienen ictericia le sube la bilirrubina. Le aumenta la bilirrubina. Es verde la bilirrubina y eso de darle el color. Pero no, eso es se pone verde. Bueno, pero obviamente hay diferencias naturales, pero la bilirrubina es verde. De hecho, la bilis es lo que le da el color a las heces fecales. Cuando hay problemas hepáticos, el indicador es heces fecales blancas. Los pigmentos biliares hacen que sean medias verdes amarillentas. Ahí está la representación. Y ahí está el pigmento principalmente. Cuando hay problemas hepáticos, un indicador de problema hepático es heces fecales blancas, sin coloración. Es decir, está interrumpido la secreción de bilis, por lo tanto no se da la coloración característica que debe estar presente en las heces fecales. Porque nunca he tenido ictericia tampoco. La bilirrubina, una utilización, y tiene que ver con, puede ser utilizada como marcador de
como marcador de alteraciones hepáticas, prehepáticas o poshepáticas, es decir, es un indicador de la actividad hepática si se está eliminando o no. Y finalmente, ya lo dije, se forma por la degradación del grupo M, formada en los hepatocitos, y se usa como herramienta de diagnóstico en enfermedades. Pregunta importante, dice, las resinas son sustancias atrapadoras de sales biliares en el interior del intestino. ¿Qué efecto espera que tengan estas sustancias sobre el colesterol corporal? Las resinas son sustancias atrapadoras de sales biliares en el interior del intestino. ¿Qué efecto espera que tengan estas sustancias en el colesterol corporal? Que aumente el colesterol. No, pues se atrapa el colesterol y lo No en dice el que intestino. atrapa. Sí, Que pues, atrapa Lo los sales atrapa, biliares. por lo tanto, al atraparlo, Baja el finalmente colesterol, se eliminan las heces fecales y Sí, pues, produce eso. un déficit de absorción de colesterol, en este caso. ¿Sí? Déficit de absorción de colesterol, por lo tanto, se eliminan en las heces fecales. Y hago la clase de páncreas rapidito. No, pues profe. Ya, profe, ¿cómo tan embalado?